No todo lo que aparece en una portada está ahí para informar. Algunas imágenes están diseñadas para marcar una advertencia silenciosa. Esta es la portada de The Economist. No es una revista sensacionalista. No vive del escándalo ni de la exageración emocional. Es una publicación que suele hablarle directamente a quienes toman decisiones, no a las masas. Por eso, cuando aparecen símbolos de poder, fechas clave y dispositivos de combate, no se trata de estética ni de provocación gratuita. Se trata de mensaje. En esta portada se menciona el aniversario número 255 de Estados Unidos. Una fecha que, lejos de ser solo conmemorativo, funciona como un recordatorio del peso histórico, económico y estratégico con ese país sigue teniendo en el mundo. Junto a esa fecha aparecen referencias a tensión internacional, a demostraciones de fuerza y capacidades estratégicas de alto impacto. Y no, esto no significa que el mundo está a punto de colapsar el día de mañana. Significa algo más incómodo, que el equilibrio global vuelve a moverse sobre líneas a cada vez más frágiles. Aquí es donde muchos se equivocan, porque leer esto desde el miedo es fácil, pero entenderlo desde la razón requiere algo que hoy escasea: pensamiento crítico. Eso no es una profecía, no es un anuncio de destrucción y definitivamente no es una teoría conspirativa. Es una señal de que los grandes actores del poder mundial siguen apostando por la presión, la disuasión y la demostración de dominio. Mientras la conversación pública se distrae defendiendo figuras políticas como si fueran salvadores. Y ahí está el verdadero problema. No en los gobiernos, no en las potencias, sino en la gente que decidió dejar de pensar y empezar a creer. Porque cuando la ciudadanía se convierte en seguidores ciega, el poder ya no necesita imponerse, solo necesita observar. Una portada como esta no se lee rápido, no se mira 5 segundos y se comparte una opinión improvisada. Se observa, se contextualiza y se piensa. The Economist no le habla al ciudadano promedio, le habla a inversionistas, estrategas, gobiernos y élites que entienden el lenguaje del poder. Por eso, cuando coloca símbolos de presión internacional, demostraciones de fuerza y dispositivos de combate, no está describiendo un evento puntual, sino un clima global. El mensaje no es esto va a pasar. El mensaje es esto es lo que está sobre la mesa. Las potencias no comunican con discursos emotivos, comunican con gestos, con posturas, con señales calculadas. Y esta portada funciona como una de esas señales. Una advertencia elegante, fría y perfectamente medida. Aquí es donde muchos fallan en la lectura, porque confunden tensión estratégica con catástrofe inmediata. Y no son lo mismo. La tensión es constante. Lo nuevo es que cada vez que se muestra con menos pudor y más normalización, mientras tanto, el debate público es degradada.
En lugar de analizar sistemas, estructuras y decisiones, la conversación se reduce a detener o atacar políticos, como si fueran figuras morales, como si alguno de ellos actuara por altruismo, como si el poder funcionara a base de buenas intenciones. No funciona así, nunca ha funcionado así. El poder se mueve por intereses, por equilibrio, por control, y cuando la gente deja de entender eso, empieza a confundirse entre información y propaganda. Por eso esta portada incomoda, no porque anuncie una tragedia, sino porque exhibe una realidad que muchos prefieren ignorar. Una realidad donde el problema no es la existencia de presión global, sino la incapacidad colectiva para leerla con cabeza fría. Cada elemento en esta portada cumple una función. Nada está colocado al azar. Las fechas no solo conmemoran el pasado, marcan ciclos de poder. El aniversario número 250 de Estados Unidos no habla de nostalgia, habla de continuidad, influencia y permanencia en un mundo que se reconfigura. Los símbolos de presión internacional y los dispositivos de combate no representan un ataque inmediato. Representan capacidad, disuasión y mensaje estratégico. Es la forma elegante de decir, seguimos teniendo el control del tablero. Las referencias a capacidades estratégicas de alto impacto no son una amenaza abierta, son una advertencia implícita. No buscan asustar al ciudadano común, buscan ser entendidas por quienes saben leer entre líneas. Y aquí viene lo importante. Esto no es algo que vaya a pasar. Esto ya está ocurriendo. No como un boom repentino, sino como un proceso lento, normalizado, constante. Decisiones, tensiones, alianzas, presiones económicas y mediáticas que se ejecutan todos los días. Mientras la mayoría solo reacciona a titulares. El verdadero riesgo no está en los símbolos, está en la falta de conciencia para interpretarlos, porque cuando una sociedad deja de pensar críticamente y se informa únicamente a través de noticiarios que viven del miedo, de la exageración o de la línea editorial conveniente, el resultado no es información, es desinformación bien presentada. Y la desinformación no despierta, adormece. Aquí es donde entra la idolatría política. Personas defendiendo discursos, colores y figuras creyendo que eso es participar cuando en realidad es delegar el pensamiento. Sin conciencia no hay cambio. Sin criterio no hay transformación real. Y sin una ciudadanía capaz de cuestionar, el mundo no se vuelve constructivo. Se vuelve reactivo, destructivo y negativo. No porque el poder sea nuevo, sino porque la gente dejó de vigilarlo. Esta portada no anuncia el fin del mundo, anuncia algo más serio, que seguimos avanzando sin corregir el rumbo, repitiendo errores, confundiendo información con ruido y creyendo que elegir bandos es lo mismo que entender la realidad. Y mientras eso no cambie, no habrá un mundo mejor, solo uno más tenso, más polarizado y cada vez menos consciente. Despertar no es vivir asustado,
No es desconfiar de todo ni ver enemigos en cada esquina. Despertar es algo mucho más simple y mucho más difícil. Recuperar el pensamiento propio. El miedo paraliza. El pensamiento crítico incomoda. Y por eso el primero se promueve tanto y el segundo tan poco. Mientras sigamos consumiendo información sin cuestionarla, mientras sigamos dejando que noticieros, opinólogos y figuras de poder nos digan qué pensar en lugar de darnos herramientas para pensar, no habrá un cambio real, habrá ruido, habrá enojo, habrá bandos enfrentados, pero no conciencia. Un mundo constructivo no se forma con seguidores ciegos, se forma con ciudadanos incómodos, capaces de leer símbolos, entender procesos y aceptar que la realidad es más compleja que cualquier discurso político. El problema no es que existan tensiones globales, siempre han existido. El problema es normalizarlas, sin entenderlas. Porque cuando una sociedad deja de cuestionar, el poder no necesita imponerse, solo necesita continuar. Acuérdense, esta portada no es un anuncio del fin, es un espejo. Y lo que refleja no es el futuro, sino el nivel de conciencia que tenemos hoy. Si no despertamos, si seguimos guiándonos por desinformación cómoda y por narrativas diseñadas para dividir, el mundo no se volverá mejor, y menos por sí solo. Derecha e izquierda. Dos discursos, una misma tentación. La derecha y la izquierda no piensan igual. Eso es un hecho. La derecha suele hablar de orden, tradición, seguridad, mercado, responsabilidad individual. La izquierda suele hablar de justicia social, igualdad, derechos, Estado, protección colectiva. En el papel, son visiones distintas del mundo y en muchos puntos necesarias para equilibrarse. El problema no está ahí. El problema aparece cuando ambas dejan de ser corrientes de pensamiento y se convierten en estructuras de control emocional. La derecha controla a través del miedo al caos, al desorden, a la pérdida de identidad, de estabilidad, de seguridad. La izquierda controla a través del miedo a la injusticia, al abandono, a la desigualdad, al abuso, a la exclusión. Ambas usan un mecanismo similar. Si no estás conmigo, estás del lado del enemigo. Y ahí muere el pensamiento. Porque cuando una persona deja de analizar ideas y empieza a defender bandos, ya no razona, reacciona. La derecha te dice, si cuestionas esto, eres un peligro. La izquierda te dice, si cuestionas esto, eres insensible. Distintas palabras, mismo resultado. El error de dejar que un partido piense por ti. Un partido político no es una identidad, es una herramienta. Y las herramientas no se veneran, se usan o se descartan. Cuando alguien dice, soy de derecha o soy de izquierda, como si fuera un rasgo moral, ya renunció a algo esencial, la capacidad de cambiar de opinión frente a los hechos. El poder entiende esto perfectamente. Por eso no necesita convencerte con argumentos sólidos. Solo necesita mantenerte emocionalmente alineado, indignado, asustado, ofendido. Cualquiera de las tres funciona. Entonces, ¿qué es mejor?
¿Ser de un partido o ser antipartido? Aquí va la respuesta sin rodeos. Ser antipartido tampoco es la solución, porque muchas veces solo es otra forma de identidad rígida. La postura racional no es antipartido, es apartidista crítica, es decir, no casarte con ningún partido, no defender ideas solo por quien las dice, apoyar propuestas, no personas, cuestionar incluso aquello con lo que simpatizas. Pensar así es incómodo, porque te deja sin tribu, pero también es la única forma de no ser manipulable. Un mundo constructivo no se logra eligiendo entre derecha o izquierda, como si fueran religiones modernas. Se logra cuando las personas recuperan el derecho y la responsabilidad de pensar por sí mismas. Mientras sigamos delegando el criterio a partidos, líderes o noticieros, el resultado será el mismo, sin importar el color del discurso. Un mundo dividido, reactivo y fácil de controlar. La verdadera amenaza no es una ideología, es la renuncia colectiva a la razón. Cuando las ideologías se vuelven herramientas de control, como aquí en México. En México, la división entre derecha e izquierda no se vive como un debate de ideas, se vive como una pelea identitaria. Aquí, la derecha suele hablar de estabilidad económica, orden institucional, inversión, tradición y miedo al retroceso. La izquierda suele hablar de justicia histórica, pueblo, deuda social, desigualdad y miedo a la opresión. Hasta ahí, el debate es válido. El problema es cómo se usan esos discursos para controlar la conversación pública. Desde la derecha, el mensaje suele ser: si cuestionas el modelo económico o el statu quo, eres ignorante o un riesgo para la estabilidad. Desde la izquierda, el mensaje suele ser: si cuestionas al gobierno o sus decisiones, estás en contra del pueblo o eres enemigo del cambio. Dos discursos distintos, un mismo mecanismo: cancelar la duda. Y cuando dudar se vuelve traición, pensar se vuelve peligroso. El papel de los noticieros y la desinformación normalizada en México, gran parte de la población no se informa, se alinea. Noticieros que editorializan, programas que disfrazan la opinión de la noticia, titulares diseñados para provocar enojo o lealtad, no entendimiento. Unos exageran el desastre, otros maquillan la realidad. Y ambos lados te dicen lo mismo, con diferente tono. Confía en nosotros, no pienses demasiado. Eso no es información, eso es una conducción emocional. Mientras tanto, los problemas estructurales siguen ahí. Violencia, corrupción, desigualdad, impunidad, servicios colapsados. Pero la discusión pública se queda atrapada en defender o atacar bandos. No se analiza si una política funciona. Se analiza quién la propuso. Y eso es justo lo que le conviene al poder. Partido, antipartido o postura racional. En el contexto mexicano, ser de un partido suele significar defender errores ajenos como si fueran propios. Y ser antipartido muchas veces significa rechazar todo sin proponer nada. Ambas posturas son cómodas. Ambas evitan pensar. La postura racional es más incómoda. Ser apartidista critica. Eso implica
Apoyar una idea hoy y criticarla mañana si falla. Reconocer aciertos sin justificar abusos. No confundir lealtad con ceguera. No confundir crítica con traición. En México, pensar así te deja solo, pero también te vuelve difícil de manipular. El verdadero cambio en México no va a venir de un color, ni de un discurso que se repite como mantra. Va a venir cuando más personas entiendan que ningún partido representa la verdad absoluta y que ningún noticiero merece fe ciega. Si seguimos informándonos desde el miedo, desde la idolatría o desde el odio al otro, el país no va a avanzar, va a girar en círculos. Un mundo y un país constructivo solo es posible cuando la gente deja de preguntar de qué lado estás y empieza a preguntar, ¿esto funciona o no? Eso no es ser tibio, eso es ser responsable. Volviendo a la portada al final, la portada de Economist no intenta decirte qué pensar, te muestra el estado del tablero. Fechas, símbolos, presión internacional, demostraciones de poder y dispositivos de combate no aparecen ahí para generar pánico. Aparecen para recordarle al mundo que las decisiones importantes ya se están tomando, con o sin la atención del ciudadano común. Mientras uno discute si son de derecha o de izquierda, el poder sigue avanzando con lógica fría, estratégica y constante. Y esa es la verdadera advertencia de la portada. No que el mundo se vaya a destruir mañana, sino que seguimos distraídos hoy. Distraídos peleando entre nosotros, distraídos consumiendo desinformación disfrazada de noticia, distraídos creyendo que elegir un bando es lo mismo que entender la realidad. Cuando una sociedad deja de pensar críticamente, no necesita ser oprimida, se vuelve autodirigida hacia el error. La portada no anuncia un futuro oscuro, refleja el presente de una humanidad que aún no decide si quiere construir o seguir reaccionando. El mundo no lo están destruyendo las ideologías, lo está destruyendo la gente que dejó de pensar y empezó a obedecer narrativas. Estar de acuerdo con que Maduro es un opresor y al mismo tiempo rechazar una intervención militar extranjera no es contradicción, es ética. Sí, el régimen venezolano ha reprimido, empobrecido y forzado a millones a huir. No, que una potencia entre con militares no convierte automáticamente la acción en justa. Eso se llama pensar, no alinearse por el reflejo. El petróleo. Aquí yo no estoy siendo conspiranoico. Estados Unidos históricamente ha intervenido donde hay petróleo, influencia geopolítica, rivalidades con Rusia, China. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Eso no es especulación, es un dato duro. Que la defensa de la democracia suele venir acompañada de intereses económicos, sí, siempre, sin excepción. Las potencias no actúan por caridad. 4. Trump y México. Aquí va lo importante. Trump sí ha coqueteado con discursos peligrosos. Militarizar la frontera, intervenir contra el narco, tratar a México como problema de seguridad. Pero, y esto es clave, México no es Venezuela. Tenemos ejército propio fuerte, tratados internacionales, economía integrada a Estados Unidos, costo político enorme para cualquier intervención. Eso no significa imposible, pero sí altamente costoso y poco visible sin una crisis extrema o consentimiento interno.
que hoy no existe. Aquí va mi opinión clara. Maduro no es una víctima, es responsable de la tragedia venezolana. Estados Unidos no es un salvador, es un actor con intereses. La intervención militar casi siempre empeora lo que dice venir a arreglar. Mi postura es sensata, rechazar al dictador sin aplaudir al imperialismo de Donald Trump. Yo no estoy de acuerdo que Donald Trump intervenga y no respete la soberanía de países, aunque sean tercermundistas o primermundistas. Cada país tiene sus recursos y lo tiene que defender a capa y espada. No importa si la potencia es poderosa en fuerzas militares, en combates masivos, en dispositivos de combate masivos, no importa. Aquí se tiene que respetar la soberanía de México. Donald Trump, claro que no va a combatir al crimen organizado que tenemos hoy en día en este país. No lo va a hacer. Va a ir por el petróleo. Eso es lo único que le interesa. No le interesamos nosotros los mexicanos y los que le aplauden, los que le están sobando y lamiendo el culo a Donald Trump, que son mexicanos. La verdad, qué vergüenza. Porque Donald Trump no va a hacer nada por ustedes. Está en contra de los mexicanos y también de los latinoamericanos. Y siempre ha estado en contra. No es un salvador, es un actor de intereses estratégicas y ya. Y eso siempre ha sido la historia de Estados Unidos. Siempre ha invadido para quedarse con el petróleo. Y muchos siguen ahí como borregos, queriendo que Donald Trump intervenga a México. ¿Qué no aman a su país? No importa qué persona esté rigiendo el país. Si defiende o no a capa y espada a las peores personas de México, creo que lo está haciendo más bien para salvaguardarnos, a nosotros los ciudadanos. Porque si ella hace algo al respecto contra el crimen organizado, nosotros estamos en intermedio. Entiendan eso. Es una guerra civil y nosotros vamos a estar en el medio de todo ese conflicto. Por eso ella lo quiere hacer de una manera pacífica. Mi postura es clara. No defiendo a Nicolás Maduro. Es un gobernante que ha oprimido a su pueblo, ha provocado una crisis humanitaria brutal y ha obligado a millones de venezolanos a huir. Eso es un hecho. Pero tampoco puedo aplaudir una intervención militar extranjera como si fuera algo automáticamente justo. La historia es clara. Las potencias no intervienen por caridad. Intervienen por intereses. Venezuela tiene uno enorme y evidente, el petróleo, que es una de las mayores reservas del mundo. Pensar que eso no influye es ingenuo. La defensa de la democracia muchas veces viene acompañada de agendas económicas y geopolíticas. Ahora, sobre Trump y México. Trump ha usado discursos peligrosos sobre militarizar, intervenir o resolver problemas de otros países. Eso no es invento, pero también hay que decirlo claro. México no es Venezuela. Tenemos ejército propio, tratados internacionales, una economía integrada a Estados Unidos y un costo político altísimo para cualquier intervención. Y directa, aunque sea directa o indirecta. No es imposible, pero tampoco es algo sencillo ni automático. Mi postura es simple y clara. Y ya para cerrar, voy a decir algo que a muchos les va a arder, pero alguien tiene que decirlo. Lo que piden a gritos que Estados Unidos intervenga en nuestro país no son patriotas,
No son realistas y mucho menos son salvadores. Son vendepatrias, así sin maquillaje. No aman a México, aman la idea de que alguien más venga a mandar aquí, porque no confían en su propio país ni en su propia gente. Y eso, digan lo que digan, es ser unos pendejos útiles para intereses ajenos. Ninguna potencia viene a rescatarte por buena onda. Viene por recursos, por control y por poder. El día que entren, ya no deciden ellos, deciden otros. Criticar a nuestro gobierno está bien. Exigir justicia está bien. Pero pedir una invasión extranjera no es valentía, es ignorancia y cobardía política. México no necesita amos nuevos. Necesita ciudadanos que piensen, que cuestionen y que defiendan su soberanía, aunque no les guste que esté en el poder. Aquí no se aplauden dictadores, pero tampoco se besa la bota del imperio. Piénsenlo, porque perder un país es muy fácil, recuperarlo casi nunca.